Yo, como sabéis, soy diputado del Parlamento Europeo. No voy a hablar de política, no os preocupéis. Es para mí un lujo poder coger un micro y no hablar de política. Aunque esto tiene algo que ver con lo político, más que con la política. Bien. Yo empecé en 2019 y todos sabemos que en 2022 iba a ser el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. Bueno, y yo estaba esperando, bueno, a ver qué pasa por Bruselas, ¿no? Y recuerdo una conversación, tuve una reunión con la representación permanente de España y les pregunté, bueno, ¿qué vais a hacer aquí para...? Y dicen, no, nada. Digo, ¿cómo que nada? Y dicen, no. Digo, es el 500 aniversario. Bueno, España va a cumplir 500 aniversarios de muchas cosas, ¿no? Pero este era mundial. O sea, es la primera vez que alguien dio la vuelta al mundo. Y aunque todo el mundo, o muchos, sabían que vivíamos en una esfera, no conocían el diámetro, el tamaño, perdón, y fue una cosa realmente, es extraordinaria. Es como ir a Marte y volver en una cápsula chunga, ¿no? Bueno, pues no, nada. Y dije, bueno, ostras, a mí la verdad es que me sorprendió. Estuvimos mirando, conforme iba pasando el tiempo, qué se estaba organizando, ¿no? Y la verdad es que fue bastante, un poco decepcionante, ¿no? En general, toda la celebración del 500 aniversario, del quinto centenario, ¿no? Bueno, y entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Modestamente y humildemente, yo tengo como eurodiputado unos recursos para hacer publicaciones, de hecho de muchas cosas, de Lela, de teletrabajo, de Pegasus, ahora de defensa. Digo, bueno, pues voy a hacer una cosa explicando qué significó, qué pasó a partir de ahí, ¿no? Es decir, ese fue el detonante del inicio de una primera globalización real, no solo comercial, sino humana, que transformó el mundo. O sea, realmente fue un momento en la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a hacer es a reunir a aquellos que sí que saben con la intención de explicarlo en Bruselas. A los agentes decisorios, comisarios, von der Leyen, Borrell, diputados, presidentes de comisiones, altos funcionarios, embajadores, profesionales, para que conozcan esto. Y a través de Óscar, pero después a través de Carlos, pues buscamos quiénes eran los mejores expertos en aquello que tenía que ver con la primera globalización, ¿no? Conseguimos pues, una serie de personas que veréis en el índice, después pasaremos el libro, que cada uno de ellas redactó un capítulo. Bueno, y les dije que fuera riguroso, histórico y pedagógico y didáctico, porque la gente que no tenía ni idea y sobre todo tiene muchos prejuicios o ignorancia o desconocimiento, vamos a explicarle cómo fue, sin patriotismo barato. No, explicando las cosas como fue, porque en un momento de la historia España fue el centro del mundo, en un momento de la historia fuimos exploradores, fuimos descubridores, cartografiamos lo desconocido, decidimos abandonar el espacio de comunidad e ir más allá, por muchos motivos, pero lo hicimos nosotros y es una parte de nuestro patrimonio compartido, ¿no? Fuimos eso. Lo fuimos y podemos volverlo a ser. Y a veces recordar lo que fuimos en positivo puede ser bueno. Y también para desmontar cierta desconocimiento, no leyenda negra, porque no está vinculada a esto, pero sí cuando hay gente que dice que Cook descubre, bueno, Cook no descubre nada, ¿no? Lo hemos descubierto 200 años antes, ¿no? Bueno, es igual. Bueno, entonces teníamos un libro, pero el libro decidió tomar vida propia. Y entonces el libro empezó a crecer y empezó a cartografiar nuevos terrenos y decidió convertirse en lo que ha quedado o ha acabado siendo, ¿no? Que es un objeto vivo, que es un objeto que quiere ser abierto, que quiere ser leído, que quiere ser tocado y que quiere alcanzar el objetivo que buscaba, que era dar a conocer, explicar, influir, convencer. Y para eso contábamos con los mejores a la hora de escribir, de narrar, de contar, y contamos con los mejores para diseñar y producir. Aquí tenemos a dos de los que participaron directamente, pero aquí también tenemos está por ahí, ¿dónde está? Ahí lo tenemos. Levántate. Bueno, casi no te levantes. Está sentado Oliver de Volt, que fue quien acabó haciendo el diseño, y Nuria, que está también por aquí,
que fue quien nos acabó de explicar cómo tenía que ser el libro, ¿verdad? Bueno, pues gracias al esfuerzo de todos ellos tenemos algo que quiere ser abierto y se diseñó, se pensó para ser abierto y ser ojeado y ser leído. Porque la lectura, el conocimiento, a veces las ideas requieren de menos imposición y más seducción, ¿no? De intentar que sea el que lo recibe, el que quiera. Y yo creo que este libro, aquellos que tengan la suerte de recibirlo, y uno de vosotros lo será si se ha inscrito, porque sortearemos uno, de los que se escribió, podrá tenerlo. No es un libro para élites, es un libro para influyentes. Es un libro para que la gente lo conozca, lo lea e influya. Les hubiera encantado, en vez de hacer 125 libros en español y 125 en inglés, que ha sido la edición final, no venial, no se vende, no se puede comprar, podíamos haber hecho 250, 350, 500 o 1000, pero no daba para más y preferimos menos y mejor, que mucho y peor. Y ya está, y poco más. Ahora daré la palabra a los que lo explicaron, a los que los escribieron, para que lo expliquen. Para que lo expliquen de la misma manera, didáctica, para explicar aquello que repito, que fue muy importante, porque hubo un momento en que nos creímos que todo era posible, que lo podíamos hacer todo, y lo hicimos. Y no está mal que de vez en cuando lo recordemos. O sea que de primero hablará Óscar, después hablará Carlos Martínez Shaw. Tenéis cada uno, a ti te voy a dar 10 minutos, 12, y a Carlos Martínez Shaw 20. Y después me gustaría 15, 20. Me gustaría después porque tenemos una suerte, aparte de muy buenos amigos, agradezco a todos los que habéis venido, mi hermano, mi Nuria, mi pareja, mis amigos de toda la vida, alguna ex también por aquí hay. Compañeros de mi partido, está Carlos Carrizos también por aquí, mi compañero de partido, pero tenemos la suerte de tener dos académicos de primer nivel, que después me gustaría que se sumasen, desde su conocimiento a este debate y a esta conferencia, que en el fondo no es una presentación de un libro, es una conferencia. Así que muchas gracias a todos por venir y ahora dejo a Carlos. Carlos, Óscar. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias también al maestro Carlos Martínez Shaw, a Jordi por la oportunidad de participar en un proyecto como este, en un proyecto tan ilusionante, que conocía poco, pero me ha ayudado a conocer más de nuestra historia, que había escrito algo, pero me ha ayudado a escribir más y a estudiar más de nuestra historia, y que, como bien decía Jordi, representa un momento en el que España influyó y marcó el principio de una nueva era abierta al mundo, una nueva era abierta a de una nueva forma de hacer negocios, y el primer momento en que se abre al comercio internacional no 3 continentes, que había sido lo históricamente conocido hasta entonces, sino 4. Y como decía, el momento en que España lideró pues por un hecho casual o accidental, como el descubrimiento de América, un hecho inesperado. No sabían que allí había un nuevo continente, pero que tampoco no deja de ser interesante, que es fruto de ese intento de buscar nuevas rutas comerciales surgidas de la ruptura de las rutas comerciales tradicionales con la caída de Constantinopla y, por tanto, también de la caída de lo que había sido el hub, digamos, el centro de negocios, el centro logístico histórico entre Oriente y Occidente. En este momento son los portugueses los primeros que intentan buscar rutas alternativas, como sabemos, a través de la circunvalación de África, y en el caso de los españoles lo intentan, liderados por Colón, lo intentan buscando hacia el oeste una ruta alternativa. Se encuentran con América, como todos sabemos, y eso abre una nueva ventana de oportunidades que España aprovecha. Para ir a lo mollar, porque es complicado presentar un libro, porque lo normal es presentarlo explicando poco para que el oyente tenga ganas de comprarlo. En este caso, con 10 minutillos explicaré lo mollar también lo más rápido que pueda. Pero es muy interesante también que coincide... A otras páginas ya publicadas. Eso también. Exacto, y podremos hacer alguna cosita en Internet también, Ya, a ver, esto ya lo negociaremos después. El asunto es que también se da un momento en que surgen las nuevas monarquías, los nuevos estados absolutos. Empiezan a construirse, y sobre todo en España y en el caso de los Reyes Católicos, una nueva manera de hacer política, es una nueva era que también se ve plasmada y gestiona y sabe gestionar eso que surge del descubrimiento de América. Y en los 2 artículos que escribo en el libro tienen mucho que ver. Por un lado,
El primero es sobre Sevilla en el siglo XVI como sustitución de Constantinopla en su papel como centro comercial internacional, siendo esta vez global, porque entra en el juego el continente americano. Y por el otro lado, la divisa, que es la que se convierte en la divisa internacional durante 3 siglos de referencia, que es el real de a 8. En el caso de Sevilla, nace, y al igual que con el tema del real, de una ley, nace de una Real Provisión, la Real Provisión de Alcalá de Henares de 1503, que es la que decide que sea Sevilla donde se instale la Casa de la Contratación, es decir, la aduana por la que tendrán que pasar todos aquellos bienes que vengan del resto de continentes y digamos que gestionará el flujo de personas y de mercancías. Resulta también curioso que esta decisión política sea la que marque que Sevilla sea este futuro centro de negocios internacional, que sea este puerto de referencia internacional, cuando realmente Sevilla, como todos sabéis, no está en el mar, ni tiene un puerto marítimo. De hecho, es de muy difícil acceso, es un puerto fluvial, además no tenía instalaciones portuarias, no tenía muelles. Realmente, a priori, parece una decisión un poco arbitraria, que no tiene demasiada lógica, pero en realidad era la decisión más lógica. Uno de los activos a la hora de decidir dónde instalar un centro de negocios o un puerto de estas características en el siglo XVI era que fuera seguro. Y el hecho de estar en un río y de estar de muy difícil acceso para llevar los materiales, pero también para que un posible enemigo accediera a ese puerto, lo hacía un puerto muy seguro y muy barato de que sea seguro. No tenías que invertir en instalaciones defensivas, en fortificaciones, porque prácticamente era imposible, porque de hecho nunca pasó, que un enemigo llegara hasta Sevilla, atacara estos centros de la Torre del Oro y todas las reservas de plata que llegaban de América y se fuera de rositas. Ni siquiera se intentó porque era excesivamente complicado. O sea, la decisión fue lógica. Fue lógica también porque Sevilla ya era una gran ciudad. Sevilla, para los parámetros de principios del siglo XVI, era una gran ciudad. También era una ciudad con una larga tradición comercial que venía de época andalusí, que después en época cristiana continuó y que ya tenía su pequeña colonia de mercaderes tanto del resto de la península como del resto de Europa. Además, estaba en una zona de una riqueza agrícola importante que podría provisionar estos buques que tendrían que hacer las diferentes rutas hacia el resto de continentes. En total, fue una buena elección y, de hecho, eso provocó un crecimiento exponencial de la ciudad y con el descubrimiento, que esto enlazará un poco con el tema del Real de a 8, de la plata en América, vendría a activar el comercio no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. En ese momento también no solamente cae Constantinopla y se rompen las redes comerciales, sino que además conocemos en Europa un periodo conocido como la hambruna de la plata. Es decir, el comercio se hacía con moneda. Las monedas eran monedas de plata. La moneda tenía su valor intrínseco en el metal que contenía. Y este metal prácticamente había más demanda de plata de la existente a finales del siglo XV, tanto en Europa como en China. Se encontraron en la misma situación. El descubrimiento de América y el descubrimiento de los yacimientos, primero de Potosí y después en Zacatecas, encuentran los yacimientos, los recursos necesarios para aportar esta plata necesaria en Europa y en Asia para activar todo este comercio internacional. Otro tema interesante también es que esta plata pues no iba el simpático lugareño y la recogía del suelo una vez descubrieron el yacimiento, sino que era muy compleja su extracción y sobre todo la depuración del mineral y su transformación en metal. Esto se consigue y se consigue que sea económicamente viable y se magnifica y se multiplica la producción gracias a la tecnología, un desarrollo tecnológico liderado también por España, en el caso de Bartolomé de Medina con el descubrimiento del amalgamamiento, que se realizaba con mercurio. Aquí es un tema bastante desconocido también, de que fue imprescindible para extraer tantísima plata de los yacimientos americanos, tanto la plata que estaba allí como el mercurio que estaba en España. Es decir, hay un maridaje entre el mercurio castellano, la plata mexicana y menos en el caso peruano, porque tiene su propio yacimiento después, ¿no? Y la plata americana para poder transformarlo en plata que se pudiera monetizar y que se pudiera redistribuir. Aquí también interviene el tema de la tecnología, porque también en el mercurio hay avances tecnológicos cuando se lanza y se construye el primer horno de aludeles en torno a 1633.
que eso magnifica también la producción y hace que España empiece a producir grandes cantidades de plata que se transforma en moneda de cada vez de más calidad, porque también hay una inversión en tecnología, en fábricas, en maquinaria para fabricar más y de más calidad moneda de calidad. La primera fábrica en Sevilla, que además, en Segovia, que con un edificio espectacular de Herrera, una maquinaria que se importa de Suiza, de último modelo, que después se va extendiendo todo este proceso de industrialización, de la monetización por todas las Américas, de forma lenta pero continua, culminada con los Borbones, y que llega el momento en que la plata española prácticamente supone más de la mitad de la moneda circulante en todo el mundo. Esto además es muy interesante porque este predominio de la plata española, que le da esta fuerza también a la monarquía española, al control de la divisa internacional, dura prácticamente hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX prácticamente coincide con la emancipación de las repúblicas sudamericanas, ¿no? Básicamente, y ya para acabar, lo que también creo que es importante poner encima de la mesa, porque todo liga con el resto con las rutas que después se generan, con la eficacia y la durabilidad de este predominio de España en estas rutas internacionales, en este control de la divisa, es que hay un nacimiento por una decisión política que coincide también con el nacimiento, con las dos coronas, con la unión de Castilla y Aragón en torno a los reyes católicos, que plantean y ponen las bases de una forma eficaz a lo que está por venir y que se adapta bien a lo que está por venir, que esto permanece, que hay una adaptación tecnológica, hay una intensidad, una también necesidad de descubrimiento, de crecimiento. En el caso de la Casa de la Contratación, se elaboran a través de la Casa de Contratación, se cartografía los nuevos territorios que se van descubriendo. Es decir, hay un impulso global y generalizado en el que todo el país se ve inmerso, como comentabas antes, prácticamente que no se ha vuelto a vivir en la historia de España jamás, pero que marca un hito de lo que fuimos capaces de hacer, ¿no? Y que, como decía Jordi, tal vez, ¿por qué no soñarlo? En el futuro podamos ser otra vez capaces de hacer lo mismo. Muchas gracias y le paso la palabra al maestro Carlos Martínez Shaw. Muchas gracias. Empezaré diciendo que, como el título del libro es La primera globalización, ¿qué se entiende por primera globalización? Pues se entiende por primera globalización lo que llamaría Stefan Zweig, ¿no? Un momento estelar de la humanidad en el cual, ¿no? Pues en muy poco tiempo se va a abrir una nueva etapa, una nueva era, ¿no? para el mundo, para la Tierra. Y eso se abre en un espacio muy limitado de tiempo. En muy poco tiempo se hace esa transición, ¿no? Verdaderamente revolucionaria, verdaderamente sorprendente. Yo siempre he dicho que los años básicos son se sitúan entre los años 1492, descubrimiento de América, eso todo el mundo lo sabe, 1522, fin de la vuelta al mundo, cuando Juan Sebastián Elcano regresa a Sevilla con la nao Victoria. En esos dos espacios se ponen las bases de la primera globalización. Y esa primera globalización, pues guste o no guste a unos o a los que sea, es una primera globalización que se hace per ibéricos, dicho en latín. Es decir, que son las dos naciones ibéricas, España y Portugal, las principales protagonistas de este hecho. En primer lugar, porque España descubre América, luego descubre la Mar del Sur, que la descubre Vasco Núñez de Balboa, y luego descubre que el mundo se puede salir de un sitio y volver al mismo, ¿no? Circunnavegando. Y en medio, Portugal aporta su conocimiento de Asia, llegando hasta la India y surcando los mares más allá de la India hasta llegar a lo que hoy llamamos Oceanía, es decir, por entonces a Indonesia, a Insulindia. Este momento en que se conecta todo este espacio atlántico, este espacio asiático, es el momento de la primera globalización. Es un momento especial en que se ponen en contacto pues lo que en el contexto de la época se llamaban las cuatro partes del mundo, porque Asia no se le consideraba como una parte del mundo, sino solo Europa, Asia, África y ahora también América. Y en ese momento, pues, todo ese mundo aparece interconectado,
cosa que antes no era posible. Por lo tanto, ahora es el momento en que esos 4 mundos se funden en un solo mundo. Por primera vez se puede hablar de la existencia de un mundo. Y por eso también, pues los historiadores tenemos en cuenta, y lo debe tener en cuenta todo el mundo, de que por primera vez aparece la posibilidad de una verdadera historia universal. Porque hasta ahora, cuando se hablaba de una historia universal, se hablaba pues del Imperio Romano, se hablaba del Mare Nostrum, se hablaba tal, pero ahora es que se habla de la totalidad del mundo. Por lo tanto, nos encontramos con este periodo de la primera globalización y nos encontramos con este solo mundo y nos encontramos con esta historia universal. Es muy oportuna. En este contexto, por lo tanto, es muy oportuna la iniciativa, ¿no?, de nuestro amigo, el eurodiputado Jordi Cañas, porque también podemos hacer una constatación del presente, que es que esta parte y otras más de la historia de España se sabe muy mal, se ha enseñado muy mal, se ha explicado mal y poco. Y entonces no hay una conciencia colectiva en España y tampoco hay una conciencia colectiva en Europa y tampoco hay una conciencia colectiva entre esas personas influyentes que ocupan hoy las zonas altas de la gobernanza. No hay una conciencia del significado de este hecho. Y este hecho es un hecho extraordinariamente decisivo en la historia de la humanidad. Es un hecho muy relevante, de primera importancia. Y eso es lo que conviene señalar, ¿no? Que hay que conocerlo, hay que difundirlo, hay que hablarlo a todos los niveles, a nivel de la vida política, a nivel de la vida educativa, a nivel de los que llevan el gobierno y a nivel de los que están estudiando ahora mismo en los parvulitos, ¿no?, en nuestras escuelas. A todos esos niveles hay que llevar la conciencia del significado de este gran momento histórico. Y ya digo, sea lo que sea, y lo tome uno por el lado que quiera, este gran momento fue protagonizado esencialmente por españoles y en segundo lugar por portugueses. Y eso es una cosa que no admite ninguna discusión y no hace falta decirlo más, sobre todo dado el tiempo que tenga, no puedo emplearlo aquí en hacer una demostración, porque por otra parte es ociosa, ya que somos muchos los historiadores que hemos escrito ya muchas páginas sobre este caso y que ya es un caso que está... o sea, que da un poco de apuro volver a insistir sobre ello, porque ya debería ser suficientemente conocido. El que no lo sea es una culpa colectiva que tenemos que asumir. Pero eso es lo importante de señalar aquí. Y por lo tanto, el que esa verdad, esa realidad, se transmita al máximo número de personas posible, y más si esas personas son personas que tienen capacidad de comunicarlos a otras y capacidad de intervenir políticamente sobre esos hechos, todavía es más importante. Y por eso pues hay que felicitar al iniciador de este capítulo del lanzamiento del conocimiento historiográfico, de la apertura a muchas otras personas que conocen poco o mal esta realidad. Yo recibí el encargo directamente de Óscar Uceda, que fue quien me conectó y me dijo, bueno, vamos a hacer esto, yo te doy ya hecho el esquema y te propongo, ¿no?, las cosas de las que Marina debía ocuparse y las cosas de que tú debías ocuparte. Yo me voy a ocupar de estas otras y la parte marítima pues se ocupa una persona de enorme responsabilidad y de enorme conocimiento, que es Iván Valdez Pufnov. Este hombre que vive en México, que en México pues ha hecho un artículo ejemplar porque es el máximo especialista hoy día en esta historia marítima del antiguo régimen, de los tiempos modernos. Así que el libro de esta forma parecía quedar en manos de personas que tenían experiencia en el tratamiento de estos datos y que tenían la posibilidad, ¿no?, de explicarlo con palabras llanas, con palabras corrientes y no con palabras muy altas, muy elevadas, muy especializadas, ¿no?, poniendo los puntos aquí y allá. Y eso es lo que hemos intentado y lo que, bueno, ahí habrá que juzgar si se ha conseguido o no se ha conseguido. En la parte, o sea, lo primero, una vez pasado ya esta introducción general, hay que decir que al aceptar esta división que nos había propuesto Óscar Uceda,
pues Marina se hizo cargo de la carrera de Indias, yo me hice cargo del galeón de Manila. Es decir, de una forma la conexión de España con América, la conexión de España con Asia. La conexión de España con América, pues Óscar ha hecho ya una magnífica síntesis y casi no voy a insistir en eso. Solo diré algunas ideas clave que tuvieron presente los reyes católicos cuando decidieron cómo debería constituirse la llamada carrera de Indias. Entonces se decidieron cosas que luego se consolidaron a lo largo de los años. En primer lugar, que ese comercio debería ser organizado desde una institución fundamental que fue la Casa de la Contratación. En segundo lugar, que a esta se le podían añadir otras instituciones que participaban, como fue la Universidad de Cargadores a India, es decir, el Consulado de Sevilla, y la Universidad de Mareantes de Sevilla, es decir, el grupo de dueños de naves, de maestres de naves y de pilotos que iban a América. Todo ese conjunto de gente participa en esta institucionalización de la carrera de India. Se toma una segunda determinación, va a haber un puerto único. Ese puerto único es Sevilla por las razones que él ha explicado perfectamente y por las cuales no entro. En tercer lugar, ¿quiénes van a participar en ello? Aquí existió hace algún tiempo pues, una controversia. ¿Quiénes eran los destinados? Primero, se decidió que el Estado no iba a ser beneficiario de la carrera de India más que en una parte concreta que correspondía al rey, que es el quinto real, es decir, la quinta parte de los tesoros que venían de América y también de una parte de los beneficios aduaneros. La posibilidad de la primera globalización se hizo también viable, se hizo realidad con la ocupación de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas fueron un portaaviones español ahí en medio del Pacífico que permitió conectar el continente asiático con el continente americano, siempre a través de esa especie metálica fundamental que es la plata, que es el real de 8. Eso, el peso de 8 reales es lo fundamental, es lo básico. He tocado el botón y no he arrancado el botón. Hola. Vale, vamos a ver si no lo toco de nuevo. Bueno, en ese caso, los años decisivos son los años de 1565 a 1573, porque en 1565 se hace un descubrimiento básico. Los españoles han llegado a las Filipinas, pero no saben cómo volver de las Filipinas. Por eso, cuando estuvo Juan Sebastián Elcano, dio ese viaje increíble de 6 meses, 23 días para llegar desde las Filipinas hasta Sevilla. Una locura, ¿no? En la cual murió gran parte del pasaje y los que no murieron es porque se comieron todas las ratas que encontraron y todo el serrín que encontraron. Había que buscar un camino que no fuera esta locura. Entonces, esto lo descubrió un navegante extraordinario que se llamaba Andrés de Urdaneta, que muchas veces se le dice Fray Andrés de Urdaneta, efectivamente, porque al final de su vida, probablemente para purgar algunos de sus pecados, se metió a Fraile Agustino. Pero efectivamente él logró algo extraordinario que se llama el tornaviaje. Es decir, encontró una ruta dificilísima que va desde las Filipinas hasta California, subiendo hacia el norte, llegando cerca del Japón, tirando hacia la vuelta de Levante, llegando a contactar con la corriente del Kuroshio, el río oscuro, el río Negro, llegando por la corriente del Kuroshio hasta California y luego ya bajando dulcemente desde California hasta Acapulco, en México. Eso es lo que consigue eso. Pero luego Miguel López de Legazpi, que era el que mandaba la expedición, tenía que conquistar las Filipinas y él y Juan de Salcedo, uno de sus 2 sobrinos, pues se encargaron de conquistar Filipinas y hacer unas Filipinas españolas. No bastaba, porque ahora se establece una línea comercial que une a Manila con Acapulco. Esa línea comercial es una línea tal, pero para esa línea comercial hacía falta
otro protagonista, hacía falta otro agente básico. Ese agente básico fue China. China aportó dos cosas esenciales. Primero, aportó productos de primera necesidad. Aportó arroz, aportó naranjas de la China, como de dónde iba a ser, sino aportó uvas, aportó una serie de alimentos, una serie de bastimentos así. Segundo, aportó toda una serie de productos que pudieran atraer la plata mexicana, la plata española, porque los filipinos en ese instante tenían poco que ofrecer. Ofrecían nada más que las famosas mantas de hilocos, ofrecían también los baúles de madera tan bonitos, tan preciosos, pero bueno, eso eran cosas de mucho peso y poco valor. Los de estos. Ofrecían también los crucifijos filipinos de marfil preciosos, pero también eran poca cosa. Con eso no se sostenía el tráfico. ¿Qué sostenía el tráfico? Por una parte, la propia producción china, sobre todo la producción de seda. La seda china es la que sostenía este comercio, y luego la porcelana china también. Y luego ya que estábamos, pues China se procuraba que llegaran también los lacados japoneses, que llegaran el algodón de la India, que llegaran las especias de las Molucas, es decir, la trilogía de la pimienta, la nuez moscada y el clavo, que llegara la cuarta de las grandes especias, que es la especie de canela, la canela de Ceilán, que llegara todo esto. Se puede ampliar la lista, pero bueno, de esa forma el galeón de Manila podía convertirse en una especie de cueva de Alibaba, donde todos los tesoros de Oriente estaban representados. Y aquí pues se estableció también unas normas para este comercio también muy, muy estrictas. Primero, saldría cada año un solo galeón. Segundo, este galeón se defendería él mismo. Él mismo se dotaba tenía la responsabilidad de defenderse a sí mismo y contar con un factor que le era positivo, que es la inmensidad del Océano Pacífico, para que los enemigos no lo encontraran, dado que además no se disponía de medios para calcular la longitud. De ahí que las capturas del galeón de Manila son casi anecdóticas, porque solamente fue capturado el galeón de Manila en 3 ocasiones: en 1587 por Thomas Cavendish, en 1708 por Woodes Rogers y en 1745 por George Janson. O sea, tres en 3 siglos. Poquísimo, ¿no? O sea, que era una navegación segura. Y a partir de lo que nosotros llevábamos a América, pues de allí venía una serie de artículos que no voy a mencionar, pero sobre todo venía la plata. Y la plata era la que ocasionaba toda la revolución comercial mundial, porque la plata era absolutamente necesaria, para todas las transacciones en el mundo del Atlántico y en el mundo del Pacífico. Hasta tal punto de que todas las naciones europeas tenían que venir a buscar la plata española, ¿no? Y además ya se acuñaba una frase, ¿no? Decía: ha llegado un barco holandés a Cádiz en busca de su plata. Ha llegado un barco inglés a Sevilla en busca de su plata. Ha llegado un barco francés a Cádiz en busca de su plata. Tenían que buscar la plata española en estos sitios para llevar cosas con las que intercambiarlas en China. Y entonces, pues esa plata era la que permitía la inmensa magnitud de ese comercio mundial. Por lo tanto, no hay posibilidad de minusvalorar la importancia de la plata y la importancia de este doble circuito atlántico y pacífico que fue inventado y utilizado y explotado directamente por los barcos de la monarquía católica, y que adquirió ya unos elementos monopolísticos extraordinarios cuando se produjo la unión de las coronas entre España y Portugal entre los años 1580 y 1640, en la cual ya incluso eran la misma familia, por más que las Cortes de Tomar de 1582 hubieran decidido, ¿no?, que no se podían unir los imperios, pero esto era imposible, y la defensa de las posiciones portuguesas por parte de los españoles pues fue constante y permanente, ¿no?, a lo largo de los años que duró esto, e incluso algo más. Así que, por ello, así se redondea, se termina, se cierra
la primera globalización, esta globalización ibérica, que no cabe duda que fue primera y que fue ibérica. Y por ello es tan oportuno, ¿no?, esta iniciativa de hacer este libro. Un libro que el que pueda consultarlo, que lo consulte, porque el libro no voy a hablar de la parte literaria, es decir, no voy a hablar de nuestros artículos porque no sería elegante, pero sí puedo hablar de aquello que nosotros no hemos intervenido. Es decir, este libro tiene una parte cartográfica realmente excepcional. Tiene ahí una aportación cartográfica de primerísima magnitud, extraordinaria. Yo conozco pocas obras que tengan una aportación cartográfica tan magnífica como esta. Tiene un conjunto de ilustraciones también perfectamente buscadas. No es aquello que en Cataluña se suele llamar libro de santos, es decir, las ilustraciones tiradas en el libro para que haga bonito. No. Ahí las ilustraciones están cogidas para que expliquen cosas. La ilustración explica cosas, por lo tanto eso también. Y por último, ¿no?, como dirían los ingleses, last but not least, hay que decir también que la edición es una edición primorosa. No sé si esta palabra ya está de moda o hay ya quien no la entienda. Una edición primorosa, porque si empezamos por las portadas, seguimos por las guardas del libro, seguimos por la tipografía, seguimos por todo el libro. Es un libro de lujo y es, perdón por la paradoja, ¿no?, es un lujo de libro. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Y por lo tanto, pues yo creo que es una aportación extraordinaria para conocer lo que sin ningún pudor y sin ningún afán chauvinista puede denominarse, primero, una de las grandes hazañas de los españoles en el mundo. Y en segundo lugar, uno de los grandes hechos estelares de la humanidad. Muchas gracias.